mostraron un significativo crecimiento del 79,6%, dado que igualmente el año pasado prácticamente el comercio presencial en la región metropolitana estuvo todo lo que era no esencial cerrado. El gobierno lanzó un plan de apoyo para el proceso de inoculación en la región metropolitana, el que consta de nuevos móviles que van a reforzar el proceso y también el traslado de dosis a otras. En detalle se trata de 20 móviles buses y buses que van a trasladarse a todos los puntos alejados de la región metropolitana. También los campos eléctricos inducidos. Parece que estoy muteado. Hay que destacar que todos estos móviles cuentan con personal de enfermería, test y administrativo. A ellos se sumarán otros vehículos que se van a encargar de realizar la distribución de las vacunas a distintas comunas de la región. Si bien en la región ya tenemos más de un 78% de personas con la primera dosis, hay ciertos grupos etarios y ciertas comunas donde todavía nos falta fortalecer la vacunación. Los campos eléctricos inducidos. Este es el último tema que nosotros vamos a trabajar. Hasta lo que vemos aquí, algún ejemplo de explicación, si es que tengo, tendría la materia, ¿listo? O sea, hasta que ya llegarían los contenidos a evaluar, ¿no? En el tercer control. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Lo siguiente, que cuando colocamos, ¿no es cierto?, una espira en el interior de un campo magnético, hay un flujo de campo magnético a través de la espira. Ese flujo a través de la espira puede variar de distintas maneras, ¿listo? Puede variar, por ejemplo, si nosotros vamos cambiando el área de la espira. ¿Estamos? Puede variar, por ejemplo, si nosotros vamos cambiando el ángulo que forma la espira con el campo B. Puede variar, por ejemplo, si vamos variando el campo magnético. ¿Ve? Y en general, ¿no es cierto?, podrían estar variando esos tres factores simultáneamente, ¿no? Y habría entonces que considerar contribuciones al flujo debido a cambio de área, ¿no es cierto?, cambio de orientación entre la espira y el campo, y además variación debido al campo. ¿Listo? Pero en general, ¿no es cierto?, si hay variación, independientemente de la forma en que esté variando el flujo, ¿no? Si hay variación de flujo, ¿no?, a través de la espira, entonces aparece en la espira una FEM y una corriente inducida. ¿Listo? Ahora, para que las cargas, ¿no es cierto?, puedan moverse, ¿no?, dentro del conductor o dentro de la espira, nosotros tenemos que acelerarlas a partir de un campo eléctrico, ¿no? Y este campo eléctrico que aparece allí, ¿no es cierto?, en la espira, es el campo eléctrico inducido. Y que aparece justamente debido a que varía, digamos, en este caso particular, el campo magnético, ¿no?, variable en el tiempo, ¿no? Nosotros acá estamos pensando en lo siguiente: la espira la mantenemos fija, ¿no? Hacemos variar el campo en el tiempo y eso va a producir un flujo variable a través de la espira, ¿no?, en el tiempo. Y entonces hay una FEM inducida y se establece una corriente. Pero esta corriente, que es carga en movimiento, para que pueda ser acelerada y poder moverse, ¿no es cierto?, necesita la existencia de un campo eléctrico dentro de la espira, ¿no? Y este campo eléctrico, ¿no es cierto?, dentro de la espira es el campo eléctrico inducido. Ahora, este campo eléctrico inducido, digamos, que aparece ahí dentro de la espira, es tan real, o es de la misma no es de la misma naturaleza, pero es tan real, por ejemplo, como cualquier campo eléctrico que es creado por las cargas eléctricas. ¿Estamos? ¿Ok? Recuerden que las cargas eléctricas en reposo, ¿no es cierto?, generan un campo eléctrico. Ahora, ¿no es cierto?,
si nosotros tenemos en una espira un flujo variable en el tiempo, tenemos una corriente inducida en la espira y entonces para que las cargas puedan moverse y formar esa corriente, necesitamos allí, dentro de la espira, un campo eléctrico inducido, ¿no? Ahora entonces este campo eléctrico inducido no es el campo eléctrico que crean las cargas eléctricas, es diferente, ¿no? Tiene propiedades distintas, ¿no? Se debe, su origen está en la variación de flujo de campo eléctrico. Perdón, su origen está en la variación de flujo magnético a través, ¿no?, de la espira. Porque si no hay variación de flujo, no hay inducida, no hay corriente, no hay campo eléctrico inducido. Fíjese que la existencia o la presencia de este campo eléctrico inducido no tiene nada que ver con la presencia de la espira de alambre. No. Para nada, para nada. Porque, por lo siguiente, tenemos en una región un campo de inducción magnética que está apuntando, por ejemplo, qué sé yo, vertical hacia arriba y que está aumentando en el tiempo, ¿no? Cuando tenemos una espira y la colocamos horizontal, perpendicular al campo, ¿no?, el flujo a través de la espira va cambiando. ¿Listo? Se genera la corriente inducida y se genera la corriente inducida y la FEM inducida en la espira. Y aparece este campo inducido en la espira que es el que mueve las cargas y genera la corriente. Ahora, imagínense ustedes, ¿no es cierto?, ¿estamos?, que en lugar de tener una espira, pongamos, por ejemplo, en lugar de tener una espira, por ejemplo, circular, en esa región, en lugar de colocar una espira circular, nosotros trazamos una trayectoria circular. No colocamos la espira, no colocamos esa espira real metálica de cobre, por ejemplo, ahí, no, sino que dibujamos una trayectoria circular del mismo radio de la espira o de radio distinto. El campo eléctrico va a seguir estando presente. Sí, seguirá estando presente. Porque si nosotros dibujamos una línea circular, ¿no?, en un plano horizontal, entonces por el área encerrada por esa línea circular, ¿no?, esa línea circular encierra un área y a través de esa área va a haber un flujo, porque hay campo vertical hacia arriba, y como el campo está variando en el tiempo, el flujo va a estar variando en el tiempo. ¿Ve? Y entonces, ¿no es cierto?, cuando reemplazamos la espira de alambre por una trayectoria circular de radio R, ¿no?, ¿estamos? En esa trayectoria circular, ¿no?, en esa trayectoria circular se establece una FEM inducida, una corriente así entre comillas, imaginaria inducida y un campo eléctrico inducido. ¿Eh? Y eso debido a que justamente el flujo a través de esa trayectoria circular está cambiando en el tiempo. Por lo tanto, entonces, ¿no?, asumiendo, ¿no?, que la variación de campo magnético de B a de T es la misma en todos los puntos de esa trayectoria circular, va a ser la misma, ¿no? El flujo a través de ese camino circular, ¿no?, va a estar cambiando en el tiempo. Y va a haber un desfile su B a de T, ¿no?, que está cambiando en el tiempo. ¿Ve? Entonces, este flujo a través de del camino circular está cambiando en el tiempo, ¿no es cierto?, ¿no? Va a indicar la existencia de una FEM inducida, ¿no?, a lo largo de esa trayectoria circular y un campo inducido a lo largo de esa trayectoria circular. ¿Mm? Digamos que podemos suponer que ese vector campo eléctrico inducido, ¿no?, tiene el mismo valor en todo punto de esa trayectoria circular. Ahí están las figuras indicando esta situación. Y además es tangente a la trayectoria, va a decir tangente a la trayectoria circular. Este campo, ¿no?, si quiere mover cargas a lo largo de esa trayectoria circular, tiene que hacer un trabajo.
Y el trabajo para mover una carga puntual a lo largo de la trayectoria circular viene dado por W igual integral de E inducida punto de L, como se define el trabajo por unidad de carga, ¿no? Este trabajo realizado por este campo eléctrico inducido, ¿no?, es distinto de cero, ¿no? Este trabajo realizado a lo largo de una trayectoria cerrada, que es la línea circular, es distinto de cero. Ya no es cero como en el caso del campo eléctrico creado por las cargas puntuales o por las cargas eléctricas. Representa la FEM inducida en la trayectoria circular. Y así entonces, ¿no?, la integral a lo largo de un camino cerrado de E inducida punto de L es igual a menos de phi sub B a dt. De esta manera, entonces, uno también puede escribir, ¿no?, esta ley de Faraday. Ahora, esta trayectoria, ¿no es cierto?, que nosotros elegimos de radio R, es una trayectoria arbitraria. Podríamos elegir otra trayectoria de distintas formas, habríamos tenido lo mismo. O una trayectoria más chica o más grande, habría obtenido lo mismo. ¿Listo? Y entonces, ¿no es cierto?, para toda trayectoria cerrada, toda, que esté contenida dentro de esa región donde hay un campo, para toda trayectoria cerrada, sea cual sea la forma que tenga, si está contenida dentro de la región donde el campo está variando en el tiempo, se va a cumplir que hay un campo eléctrico E inducido, ¿no? Y ese campo eléctrico E inducido, ¿no es cierto?, tal que el trabajo W que ella realiza en una trayectoria cerrada define la FEM en esa trayectoria cerrada, ¿no? Y se cumple la ley de Faraday. La integral de E inducida punto de L, que define la FEM inducida, es igual a menos de phi sub B a dt. O sea, es la variación de flujo magnético respecto al tiempo. Observe que si no hay variación de flujo magnético respecto al tiempo, no hay E inducida, no hay tal campo eléctrico. Así, los campos magnéticos variables en el tiempo nos crean campos eléctricos E. Y estos campos eléctricos E también van a ser campos variables en el tiempo. Esa última expresión que está allí, que es la ley de Faraday, es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que resumen toda la fenomenología electromagnética. Hay un grupo de la población que lleva más de un año sometida. Un último ejemplo y terminamos. Restringida la libertad como consecuencia de la pandemia. Y muchas de esas personas. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una espiral cuadrada del lado A que gira con una rapidez angular constante. No le puse el valor, ¿no?, en el interior de un campo magnético uniforme. ¿Ve? Ahí está el campo magnético uniforme hacia arriba y ahí le está indicando, digamos, cómo va girando la espiral. El eje de giro es perpendicular al campo, o sea, el eje de giro es horizontal porque el campo es vertical. Entonces calcule la intensidad de corriente inducida en la espiral y la potencia disipada en un tiempo igual al periodo de la espiral. La rapidez angular es omega y se supone constante. Cuando hablamos del periodo de la espiral, hablamos del tiempo que demora en hacer una vuelta completa. Esta espiral es un ejemplo. Este ejemplo es un caso particular, ¿no?, de generador de corriente alterna. Obviamente la corriente inducida en esta espiral, de que está girando ahí en ese sentido que indica, digamos, la línea curva azul, ¿no?, se obtiene por aplicación directa de la ley de Faraday. E inducida igual menos de phi sub B a dt. Variación de flujo magnético respecto al tiempo. Y el flujo magnético se calcula con la expresión phi sub B integral de superficie B punto n tongo A. De A. Ahí debería ser de A, ¿no? Pero
En este caso, ¿no es cierto? Qué sé yo, esto nos va a dar BA coseno teta. ¿Listo? Eso porque el campo es uniforme. Y el ángulo teta es igual a omega por t. Además, el área A de la espira es constante. Por eso nos queda B por A por coseno de teta. Entonces, el B, el valor del campo magnético B es constante, el valor del área es constante. Lo que aquí va cambiando es el ángulo entre el vector campo y el vector área. Ahí. El vertical y el vector área perpendicular a la espira. El ángulo entre esos dos vectores va cambiando en el tiempo. Y como el producto a punto involucra el coseno, nos queda BA coseno teta. El ángulo teta corresponde al ángulo girado a la rapidez angular omega en un tiempo t. Entonces, ángulo teta igual a omega t. Y el flujo phi sub b nos queda BA por coseno de omega t. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es derivar nomás. ¿Estamos? La femia inducida en la derivada de esa expresión respecto al tiempo. La derivada del coseno omega t es menos omega sen de omega t. Entonces la FEM nos queda BA omega sen de omega t. Ve que hay una FEM alterna o un voltaje inducido alterno, el que se crea ahí en la espiral, ¿no? Va variando sinusoidalmente, ¿no? La intensidad de corriente es I igual. La FEM E partido por la resistencia. Entonces tomamos esa FEM E, BA omega, sen de omega t, la dimos por R. Nos da BA omega partido por R, sen de omega t. Y obtenemos otra vez una corriente alterna en la espiral. ¿Ve? Si queremos calcular la potencia instantánea, la potencia que se disipa en un instante t, usamos P igual I cuadrado por R. O bien la FEM E por la intensidad de corriente. Son las mismas fórmulas que usamos en el capítulo 2. ¿No? Multiplicamos E por I. El E, BA omega sen de omega t. El I, BA omega partido por R por sen de omega t. Nos queda BA omega, todo eso al cuadrado partido por R, multiplicado por seno cuadrado de omega t. Esa es la potencia que se disipa en cada instante, o instante a instante, porque va variando con el tiempo. Es siempre positiva, porque es potencia disipada. ¿Listo? Si queremos saber cuánta potencia se disipa en un ciclo, o sea, cuánta energía se disipa en un ciclo, entonces tenemos que calcular U, energía disipada en un periodo T, igual integral entre 0 y T mayúscula. T mayúscula indica el periodo, ¿listo? De P de T por dt. Entonces tomamos esa potencia, la que calculamos recién, la colocamos allí y la integramos. Me faltó colocar el resultado final. Ahí se los dejo de tarea para que lo hagan, ¿no? Nos va a quedar BA omega todo eso al cuadrado partido por R, integral entre 0 y T, sen cuadrado de omega T de T, ¿no? Ustedes tienen que hacer esa integral, ¿no? La pueden ver en cualquier libro, una integral elemental, ¿no? ¿Estamos? Creo que es un medio menos sen de omega T partido por omega. Me parece que es eso. O coseno de omega T parece por ahí. Pero la evalúan entre 0 y T y eso le va a dar la cantidad de energía gastada. Esa es la potencia que se disipa, ¿no es cierto?, en un periodo. Un conductor fue detenido por provocar un accidente en la edad de los antecedentes. Hechos ocurrieron en la intersección de las calles Hernando de Magallanes con Avenida Cristóbal Colón, cuando José Clavé Martínez chocó con estos dos autos mientras esperaban a luz verde en semáforo. Debido a este accidente, las víctimas resultaron por heridas leves tras el impacto, mientras que el conductor que produjo el accidente